días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando, depende del país en el que nos estén escuchando o depende de lo que quieran. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Maru, ¿cómo estás vos? Hoy con un programa, con un invitado que hace un montón, Maru, que queremos tenerlo, y esto de la tecnología, que a veces no está tan buena, a veces, bueno, nos permite en la distancia finalmente tener la historia de Carlos Páez. Un gustazo enorme, un lujo el programa que tenemos hoy. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bárbaro, la verdad, bien. Acá con la nueva normalidad a través de la computadora. Bueno, Carlos no Adaptándome. necesita mucha presentación. Carlos es uno de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes del 13 de octubre de 1972, que es una de las historias de supervivencia más increíbles que el mundo haya conocido. Y hoy, Carlos, Eso dicen, pero lo importante de la historia nuestra, del cual se han escrito 26 libros, se han hecho 3 películas, 9 documentales. Lo importante no es eso, que sea la más importante. Lo importante es que fue protagonizada por gente del común. ¿Qué te quiero decir con eso? Que éramos gente que no estábamos preparados para vivirla, porque hay muchas historias de gente que se prepara, un tipo que escala el Everest, un tipo que se entrena, bueno, que es alpinista y que la vive y que toma la decisión. Nosotros íbamos a pasárnosla bien a Chile y de pronto nos cambiaron el guión, la hoja de ruta, y nos tiraron en la cordillera de los Andes a permanecer ahí 70 días sin recursos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el ser humano tiene una capacidad que a veces desconoce que tiene, de encontrar recursos desconocidos. Digo, yo desconocía los recursos que yo tenía. Y bueno, es una historia que marca claramente, a pesar de que no me gusta decirlo, porque se ha usado mucho en política, pero que se puede. Realmente, si nosotros pudimos con esta historia, realmente se puede. Es una historia que se utiliza para motivación. Yo no soy motivador, doy 102 conferencias motivacionales, así le llaman, pero yo no soy el motivador. El motivador es la historia la que manda, es la historia la que dice que el ser humano común puede. Y hoy en día, con esta pandemia y haber vivido la incertidumbre que nosotros vivimos, se ha puesto súper de moda. No hay empresas, fíjate que yo llevo dadas 37 conferencias en lo que va de la pandemia, que es una enormidad, digo, de empresas desde México, Miami, Colombia, Chile, Europa, España. Es una historia de la cual se sigue hablando y ya han pasado 47 años. Pero creo que la base, porque yo a veces me pregunto por qué es una historia tan vigente, creo que porque es de gente común. O sea, cuando vos vas a una conferencia, todos los que están ahí escuchando la conferencia saben que pueden haber estado en esta historia. sí, a ver, una historia que tiene básicamente un final feliz. En alguna de las historias de los que estuvieron allí, vos sos un claro ejemplo, pero el relato de la forma, el equipo y todo, creo que es esto también lo que lo vuelve relevante al suceso, ¿no? Y hace que Bueno, no pierda vigencia. sí, es una historia netamente de trabajo en equipo, es una historia. Yo ya no me puedo quedar en el drama de la historia, que evidentemente son las historias también más dramáticas, pero tengo que ver lo positivo. Triunfó la vida, gracias a que yo estoy vivo hay 7 más, o sea, tengo 2 hijos, tengo 5 nietos, tengo un hijo en Argentina. O sea que es un homenaje a la vida la historia nuestra. Y bueno, y es así como yo la cuento siempre del lado positivo. Es muy fácil caer en el drama, pero el drama, yo creo que yo me quedo con la parte positiva. Carlos, 47 años después te toca vivir otra situación impensada, que es transitar una pandemia que en este caso nos está pasando a toda la humanidad. ¿Cómo te agarra parado? Y ¿Cómo bueno, te como yo sentiste? digo, hace 47 años los famosos éramos nosotros, ahora somos todos los famosos, porque todos estamos viviendo lo mismo. Yo debo reconocer que el primer mes de esta pandemia me la pasé mal. Digo, estaba asustado, no tenía una incertidumbre. Yo trabajo de dar conferencias, pensé que se me terminaba el trabajo. Digo, a mí me cortaron 3 conferencias en la puerta del avión, o sea que yo me iba para México
y estando subiendo la escalerilla me llegó un mensaje que estaban todas canceladas por el tema de la pandemia. Entonces me creó una incertidumbre y un miedo también. Yo soy de riesgo, tengo 66 años, y me la pasé mal, pero después me fui adaptando y reinventando y empecé a dar conferencias y empecé a ir programas de televisión de España, de Inglaterra, de todos lados, justamente haciendo referencia a lo que ustedes hablaban, a la incertidumbre que nosotros vivimos, la comparan permanentemente, y empecé a dar conferencias nuevamente y bueno, nada, y ahora la verdad que no te digo que me la estoy pasando bien, pero me la estoy pasando razonablemente bien. Bueno, en marzo, cuando arrancó el confinamiento, vos escribiste una carta y yo leí eso, que sentiste miedo y dije, la pucha, si este tipo sintió miedo, ¿qué nos espera el resto, no? Y Sí. ¿Sabes que ni me acuerdo de la carta que escribí? Por suerte ya no me acuerdo, porque creo que era un momento son momentos diferentes que vive el ser humano. Digo, yo creo que eso yo no lo estoy viviendo ahora. Esa carta no es vigente ahora. Estoy seguro que no es vigente. No me acuerdo ni lo que dije, pero bueno, ya la No, igual leeré. Ahora ahí hay una frase que en esto levantamos una frase que la levantamos básicamente porque la habíamos escuchado ya en el contexto de este programa de un veterano de guerra de Malvinas, ¿sí? Esto de la incertidumbre frente a un enemigo que en este caso no se sabe muy bien quién es o cómo se bueno, presenta. que era lo que yo decía, en aquella carta me acuerdo que yo dije que en la cordillera de los Andes mi enemigo era tangible, era la nieve, la montaña, era cosas que yo veía. Ahora tengo un enemigo intangible, que la única manera de luchar contra él es hacer caso a los que saben. Digo, o sea que se precisa una gran cuota de humildad. Nosotros en los Andes tuvimos que reinventarnos nosotros, venimos de un país que no hay nieve, yo tenía 18 años, o sea que no, yo era un malcriado, un consentido, y bueno, nada, me tocó vivir esta historia monstruosa, de la cual seguimos hablando hoy, fíjate vos, pero bueno, te habla claramente que si yo, Carlitos Páez, pude salir de esa historia, te aseguro que el ser humano puede con esa y con otras historias. Es más, hay una frase que yo la debo haber dicho ahí, pues una frase que a mí me fascina, que es una frase de San Francisco de Asís, que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. ¿Qué quiere decir esa frase? Que es cumplir con el proceso haciendo lo necesario, luego lo posible y terminás haciendo lo imposible, en nuestro caso reapareciendo después de aquellos 70 largos días con sus noches en aquella historia increíble, pero donde vemos la capacidad del ser humano de poder adaptarnos, transformarnos y evolucionar a lo largo de la historia. Y es de eso lo que yo hablo más que nada en las conferencias. Igual hay algo que vos repetís en las entrevistas cuando te hacen, es esto de yo era un malcriado, Es ¿sí? que Me es traían el así. desayuno a la cama, esto de sacar en esa situación algo que no sabías que tenías dentro. O sea, una ¿Sabes qué pasa? capacidad. Que yo veo que algunos otros sobrevivientes están tentados de dictar cátedra en las conferencias, y creo que es un error, porque creo que lo único que nosotros tenemos que contar es lo que realmente era. Yo era un malcriado, pero lo éramos todos. Venimos de un colegio como el Newman, de gente que no tiene problemas económicos. Yo el hambre no lo conocía, el frío tampoco. Entonces, para mí lo hace más poderoso ser un malcriado que no serlo. Fíjate vos, porque ahí es donde vos te das cuenta la capacidad del ser humano. Si vos sos un superpoderoso, o lo que me decían ayer el otro día en una conferencia, los barrios necesitados y todo eso, es gente que está acostumbrada a pasar hambre y pasar frío. Yo no estaba acostumbrado. Y sin embargo, pudimos salir adelante. Entonces creo que en realidad es mucho más interesante decir la verdad que ponerme en coach a decir lo que tienen que hacer los otros. Ese es el tema. sin duda, Carlos, y ahora que decías esto de la pandemia, que tantos días, después de tanto tiempo uno se acostumbra, volviendo 40 y pico de años atrás, después de 70 días, ¿había un punto donde se acostumbraron a vivir de esa manera, a vivir ahí, a estar en el día a Sí, día? sin duda que sí. Sí, nos acostumbramos, no solamente nos acostumbramos, sino que te voy a decir una cosa que no es políticamente correcto. Cuando nos rescataron, yo tenía la felicidad de irme, pero también tenía la tristeza de dejar la sociedad que nosotros habíamos creado. O sea, era una cuestión totalmente ambivalente y me hizo acordar una película que se llamaba Platoon, donde el soldado
negro, cuando le dan de baja se iba feliz, porque se volvía a los Estados Unidos, pero se iba triste de dejar lo que habían sus amigos, sus afectos, lo que ellos mismos habían creado. Y a mí me pasó un poco lo mismo. Lo que pasa es que no es políticamente de acuerdo. Vos decís, de ese infierno te vas de cualquier manera. Sí, yo me iba, pero también eso no quiere decir de que no dejara la sociedad que nosotros habíamos creado, que era una sociedad que teníamos nuestras propias reglas y que nos enfrentábamos a un mundo que nosotros desconocíamos cómo podía ser. Bueno, igual creo que hay cierta analogía con esta ambivalencia que ya a esta altura, ¿sí? Especialmente acá en Argentina, con la cantidad de tiempo que llevamos en cuarentena, esta cosa de cómo va a ser volver, ¿no? O sea, hay mucha gente que manifiesta cierto temor, o sea, a volver a pensar en salir a la calle, la incertidumbre. Pero mira que yo no creo en la nueva normalidad. Yo creo que si viene la vacuna, la gente vuelve rápidamente. Mira, acá en este país, gracias a Dios tuvimos un presidente que recién asumiendo el 1 de marzo, a los 15 días le cae este problemón y manejó las cosas impecablemente bien. Fíjate que nosotros tenemos en total 1.541 casos en toda la pandemia, que es el equivalente. El otro día un amigo mío sacaba las cuentas que al día de ayer de ustedes hubiéramos tenido 1.500 nosotros ese día. El Uruguay es la 7ª parte de la Argentina. Entonces, nosotros estamos en el 0,04% con respecto a la Argentina y deberíamos ser el 7%. Entonces, creo que las cosas se manejaron bien, se creyó en el pueblo, se creyó en la gente, se empoderó a la gente y la gente respondió. Y entonces, yo lo digo con cierto orgullo, digo, tenemos un presidente que para mí es la primera vez que me siento respaldado por un presidente, debo ser honesto. Más allá de la política, porque además inclusive no lo voté, fíjate vos. Pero bueno, cuando te pasa eso y cuando vos empoderás a la gente y la gente se hace dueña de un tema y se hace dueña de la responsabilidad, la cosa cambia. Cambia. Como Yo ser tenía mucho miedo. como ser responsables de su propio destino. De su propio destino, sí. De su propio destino. Creo que es eso lo que logró él y lo que se logró gracias a un pueblo que además es un pueblo exactamente igual al argentino. Nosotros somos lo mismo que la Argentina. Yo tengo una abuela mía es argentina, un hijo mío es argentino. Estamos todos vinculados, uruguayos y argentinos, en la misma gente. Se hablaba de las Provincias Unidas del Río de la Plata en aquella época. O sea que somos la misma gente. Entonces no entiendo, honestamente no entiendo y no tengo ánimo de criticar ni de comparar, pero no entiendo cómo no pudo haber sido exactamente igual en la Argentina. Bueno, yo disiento que somos iguales, ahí voy a disentir. A mí me parece que los uruguayos siempre fueron mucho más respetuosos y mucho más respetuosos de las instituciones. Es un pueblo mucho más ordenado que el nuestro, Sí, a pesar Sandra, de las pero también, similitudes. pero yo creo que tenemos mucho que ver también con el provinciano. Evidentemente que el porteño, por el solo hecho de ser de la capital y todo eso, es un poco más arrogantón, un poco se lleva más el mundo por delante, pero nosotros comparado con las provincias somos lo mismo que los cordobeses, que los rosarinos, mi abuela era rosarina. O sea, creo que no hay una gran diferencia, honestamente no hay una gran diferencia. Creo que con el manejo de la historia, naturalmente que la hay, pero bueno, yo qué sé, no quiero entrar No, íbamos, o sea, esta era una pregunta básicamente que la teníamos planteada en esto de entendiendo estas similitudes que tenemos, esta hermandad, ¿no? Que hay entre argentinos y uruguayos. ¿Por qué creías vos que técnicamente las cosas en Uruguay salen de una determinada manera y en Argentina salen de una forma tan diferente? Pero casi que lo respondiste. Ahora que trajiste el tema, ¿qué opinas vos o cómo se vive en Uruguay esto que en Argentina está haciendo tanto ruido en cuanto a la cantidad de argentinos que están pensando en irse a vivir a Uruguay? Digo, este es un tema de agenda acá en forma permanente, más allá de beneficios, ventajas impositivas, es un momento donde un montón de gente está pensando en irse a Uruguay. Bueno, vuelta otra vez al principio. Digo, acá en el Uruguay las reglas son claras y las reglas no se cambia la hoja de ruta. Cosa que en Argentina yo siento que se cambia, que a vos te dicen, vamos a poner una fábrica de chupetines y después que tenés la fábrica de chupetines, no, mirá, esto no funciona y tal cosa y tal otra. Acá las reglas se respetan. Y creo que eso hace credibilidad en el país, credibilidad
De repente es más caro, los impuestos son más caros, no sé. Pero acá hay credibilidad, acá, en eso lo digo con cierto orgullo, digo, acá las reglas se respetan y los planes de gobierno no se alteran. Fíjate que nosotros venimos de un gobierno totalmente de izquierda y se cambió para un gobierno de centro derecha y no pasó nada, digo, y las cosas fueron normales, y el presidente le entregó la banda al otro presidente, digo, son cosas normales. Bien, esto quedó respondido ahora. Ahora, en la diversidad del público que tenemos nosotras, nos gustaría que repasemos un poco la historia, porque después queremos llegar a tu trabajo hoy en la consultora en términos de esta experiencia que vos decís que no la das desde el lugar del coach, sino desde contar la experiencia, pero repasar para los más jóvenes que conocen la historia, conocen la película y demás, pero repasar un poco la historia breve contada en primera persona. Bueno, la historia nuestra es una historia que nosotros íbamos, teníamos más o menos 18 a 22 años, se contrató un avión para ir a Chile, un avión militar, porque era más barato, para jugar un partido, una serie de partidos de rugby en Chile, era un fin de semana largo, 12 de octubre, y salió el avión con destino a Chile, pero con la finalidad no solamente de jugar al rugby, sino también de pasárnosla bien. En aquella época era importante ir a un país diferente para comprar ropa diferente, para salir con gente, con chicas, esa era nuestra ilusión. Y bueno, y de pronto el avión se cae en la cordillera de los Andes y empieza una larga historia sin recursos, de una lucha permanente contra el no. Yo digo que el gran mérito de nuestra historia fue que al no le dijimos que sí. Fíjate que nosotros tuvimos el accidente el accidente de avión, que es una cosa impensada. Digo, en general, la gente tiene miedo cuando se sube a un avión, pero cuando te pasa, te cuesta creerlo. Después, a los 10 días, habían pasado 2 aviones por arriba nuestro, en los 10 días, recibimos la noticia de que no nos buscan más. O sea, la peor noticia que nosotros podemos recibir es esa, pero nosotros la convertimos en oportunidad, porque cuando tenés que transformarte, una cosa es esperar y otra cosa es actuar. Nosotros entre los sobrevivientes decimos siempre hay que ir a buscar los helicópteros, porque muchas veces el ser humano está acostumbrado a esperar a que las cosas se resuelvan de otro lado y nosotros fuimos a resolverlas. Nosotros hicimos que las cosas pasen. Fíjate lo que es a ese chico malcriado, consentido y caprichoso, le dicen a los 10 días, mira, señores, no te buscamos más. O sea que padecimos la peor noticia que puede padecer un ser humano, que es la sensación de no existir más para el mundo. Yo me imaginaba en mi casa que se había hecho una misa, que se había puesto una fotografía arriba de la estufa. O sea, nosotros no existíamos más para el mundo. Y ahí comienza nuestra historia de salir a pelear la historia. No solamente tomamos la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, sino que empezamos a pensar en cómo salir de los Andes. Y tuvimos encima una avalancha, que murieron 8, o sea que después del accidente, después de recibir la noticia que no te buscan más, después de tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, viene una avalancha que murieron 8. Era como que Dios nos daba vuelta a la espalda. Y nosotros nos volvimos a levantar. Y seguimos peleando y encontramos la cola del avión con la ilusión de que podíamos hacer funcionar un aparato de radio que teníamos. Y cuando fueron a conectar los cables, un chisporroteo y se rompe la ilusión. O sea que siempre fue el no presente y nosotros al no le dijimos que sí. Mi padre siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo y es verdad. Nosotros cuanto peor nos iba, más nos levantábamos. Y eso hizo que al final, gracias al grupo, compartiendo el dolor entre nosotros, hacía que el dolor sea menos dolor, pero compartiendo la alegría hacía que la alegría fuera más alegría. Y bueno, y todos peleamos para que Parrado, Canesa y Vicentín salgan a caminar. Y bueno, y se logró después de una caminata descomunal que hicieron entre 60 y 70 kilómetros en el medio de la cordillera. Yo cuando dicen San Martín cruzó los Andes, nosotros también, pero a pie. Y realmente fue una historia extraordinaria. Yo tengo un orgullo de haber vivido esta historia, me encanta contarla, adoro la historia porque es una historia que más allá del cuento es una historia del ser humano, de esa capacidad que tenemos y que desconocemos que tenemos. Carlos, ¿todavía te acordás? ¿Te acordás fresco? ¿Te acordás imágenes? Sí. Aparte, es una historia que todos los días surge en 2 o 3 oportunidades por día, alguien que te la compara, o porque hace frío, o porque hace calor, o porque tenés hambre, o porque, qué sé yo, siempre todo el mundo quiere saber de esta historia, todo el mundo.
Aparte es una historia que abarca toda la sociedad, abarca desde el Papa hasta el vendedor de papas fritas de Sabritas, digo, abarca a todo el mundo, digo, no es una historia ni elitista, ni de... No, es una historia que abarca a todo porque es una historia de ser humano común. Entonces, fíjate que si yo doy 102 conferencias en el mundo entero, es una bestialidad, es una conferencia cada 3 días, es una bestialidad de cosas, es una historia que sigue después de 47 años con generaciones que ni siquiera eran nacidas, bueno, ninguna de ustedes era nacida, seguro. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí, sí. Bueno, dejémoslo así. No, pero digo, hay gente que me pregunta a mí, pero vos sos uno de los de Viven. Digo, no, Viven se llama por nosotros, es al revés. Porque claro, los chicos, es más, los chicos creen que es una historia inventada, fíjate vos, que es una historia que se hizo para el cine, y es una historia que es real, realmente es una historia real, y fue mucho peor que lo que muestra la película, pero bueno, quedémonos con la parte positiva de la historia. Vos sabés que ahora que decís eso, nada, leyendo para entrevistarte y eso, me di cuenta de todo lo que sabía y me acordé que de adolescente tenía como una obsesión de ver la película, de leer el libro, de escuchar notas. En general vos siempre fuiste uno de los que más dio entrevistas y todo, pero nivel que la película la sabía de memoria, muy de adolescente. Sí. Ahora que contás de... Bueno, pero vos estás casi en la adolescencia, ¿no? Sí, claro. Vos no eras nacida. Vos no eras... Ahora lo quiero más. Yo no Un era. caballerazo. Yo sí que era nacida. ¿Cómo fue volver? Digo, la historia la has relatado muy bien. La vuelta, digo, nosotros generalmente trabajamos mucho en el programa las historias de vida, la vuelta, o sea, la vida cómo sigue después, hasta, por Bueno, supuesto, lo que sos, o sea, la persona que sos hoy, ¿no? Y claramente producto de eso, pero ¿cómo fue volver? bueno, evidentemente que fue, si yo tuviera que comparar la felicidad con algo, o ver el momento de felicidad, fue desde que nos rescataron los helicópteros hasta los 10 días siguientes, porque estaba el mundo entero pendiente y a esa edad te divierte mucho ser el centro de todo, éramos portada de todas las revistas del mundo, el mundo entero te quería conocer y bueno, o sea que fue un momento divino de la vida, pero también ser famoso no es tarea fácil. Yo te digo, yo me metí en caminos también complicados, me metí con el alcohol, me metí con la droga, pero bueno, 29 años atrás también mirando para atrás por el espejo retrovisor a mi historia, después de haber peleado tanto por la vida, digo, ¿cómo me puedo estar metiendo en un proyecto de muerte? Y empecé a pelear también un día a la vez y llevo 29 años limpio de alcohol y de drogas. Digo que también me enorgullece haber podido, porque ahí sí que me conocí a mí mismo cuando te liberas de todo eso. Y bueno, que es una historia que me encanta. Tengo un libro escrito que se llama Mi Segunda Cordillera, que justamente habla de eso, habla de salir de la droga, que es realmente duro. Yo te diría que fue más duro que la cordillera de los Andes. Por eso se llama Mi Segunda Cordillera. ¿Vos creés que todos tenemos una cordillera? No te quepa la menor duda. Todos la tenemos, no importa. Lo que pasa es que no hay un dolorímetro para medir el dolor ni un angustiómetro para medir la angustia. Digo, cada cual tiene su propia historia y es tan importante porque es la de cada cual. De repente la tuya es que se te murió el canario, pero bueno, yo qué sé, digo, es tu dolor máximo. Entonces, se equiparan en ese momento con el dolor. Es muy fácil ponerle, la gente te dice, bueno, con lo que vos sufriste, y yo los miro a los ojos y le digo, y con lo que tú sufriste, porque todos tienen digo, yo acuñé hace tiempo esa frase de que cada cual tiene su propia cordillera, y es verdad, cada cual la tiene, y si no pensás, mirá, cuando yo lo digo en una conferencia, vos te das cuenta que la gente se mete se meten introspectivamente en sí mismos para poder analizar su propia cordillera, porque es muy fácil mirar lo que le está sufriendo el otro, pero lo que es difícil es ver lo que uno ha sufrido. Bueno, yo lo digo de otra manera. Yo digo que si a mí me cortan el dedo y a vos te cortan el brazo, me va a dar pena que no tengas brazo, pero a mí me va a doler mi dedo. Y Bueno, es eso. somos así. Exactamente es eso. Es Es eso. muy... Lo que pasa es que en la vida, también en la vida hay dos posturas, ¿viste? Están los que lloran y están los que venden pañuelos. A mí me gusta estar del lado del que vende pañuelos, digo, porque hacerse el sufridor y todo eso. Mirá, hubo una época cuando yo empecé en el año 2000 a dar conferencias a este ritmo, estaba muy de moda
cuanto peor te iba en la vida, o peor, o parapléjico, lo que fuera, o el hombre que tocaba la guitarra con los pies, o lo que fuera, era como mejor. Pero tampoco se trata de ir a sembrar lástima a un escenario. Se trata de verle el lado positivo, porque muchas veces sí te aplauden, pero por la lástima que te da ver al personaje. Pero digo, no es así. Digo, yo creo que hay que ver las cosas en positivo. Yo tengo este libro que se llama Después del día 10, tiene una cruz adelante, que como yo digo, el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como las aspas del helicóptero, como un símbolo de libertad, que es como yo intento que se vea esta historia. No sé si lo logro transmitir, pero yo siempre fui por el lado positivo de la historia, y realmente lo tiene. Hoy somos más de los que salimos aquel 12 de octubre, están nuestros hijos, nietos. Entonces creo que es una historia que valió la pena. Triunfó la vida. Carlos, ¿cómo llevas esta historia? O sea, ¿cómo trabajás, en qué ejes trabajás en las charlas en términos de management? ¿Cuáles son los lineamientos que trabajás fundamentalmente? Mira, no, yo no trabajo, porque yo prefiero ser un buen sobreviviente que un mal coach. Yo no soy coach. Yo puedo contar la historia, te puedo hablar de trabajo en equipo, te puedo hablar de liderazgo, te puedo hablar de tolerancia a la frustración, de adaptación al cambio, pero en la historia. Yo no me meto jamás con una empresa, jamás. Yo cuento lo que es nuestra historia, y de ahí que vengan. Es más, tengo una cantidad de gente que la baja a tierra en la conferencia, que está bueno, pero digo, a mí es una parte que a mí me aburre mucho. Yo siempre les digo, bueno, ahora viene, me tocó con McDonald's, me tocó con miles de empresas de la bajada a tierra después, porque ves la aplicación de una historia del ser humano que tiene una cantidad de similitudes con las empresas, y que, bueno, y que le pueden encontrar ese link con Igual hablaste de todos aspectos, tolerancia a la frustración, trabajo Bueno, en es que equipo, liderazgo. de la historia se desprende todo eso. Se desprende totalmente, se desprende lo que es el trabajo en equipo, se desprende lo que es el dejar de esperar para empezar a actuar, se desprende una cantidad de cosas, el dejar de esperar los helicópteros para irlos a buscar. Fíjate que es el mensaje para mí más poderoso. Este libro, yo llevo vendidos de este libro, y no me importa, no importa la cifra, pero llevo 130.000 libros vendidos en conferencias, que los llevo directamente, porque hablan claramente del día 10, que es el día que nos dejaron de buscar, que ese día se transforma la historia, y se transforma a raíz de una pésima noticia que nosotros convertimos en oportunidad. Entonces creo que ese es un mensaje poderosísimo. Las empresas, justamente, se trata de que muchas veces no tienen recursos, y bueno, los recursos los tenés que ir a buscar vos. Es eso de lo que se trata. Es un mensaje muy poderoso para una empresa. Fíjate que nosotros no teníamos nada. Como digo yo, lo único que tenía eran mocasines de Guido, que eran los que estaban de moda en aquella época, que siempre le reclamo a Guido que me regale un par de mocasines, porque finalmente me los regaló. Y un jean y una remera, y no tenía más nada. Y estábamos a 25 o 30 grados bajo cero. Y bueno, y sin recompensa, porque vos vas a Bariloche y te morís de frío, pero de noche tenés una cama caliente, un vaso de coñac, qué sé yo. Digo, tenés una recompensa, ya tenés 25 bajo cero durante el día y 30 bajo cero durante la noche. Y nosotros venimos de un país donde la nieve nunca la vimos, o sea que para nosotros era toda una novedad. Vos contás esto de tomarte las cosas, de ser el que vende pañuelos, pero esto era como una característica tuya. Vos fuiste como en esta sociedad que formaron un poco el que ponía el humor, el que Sí, sin duda, sin duda. Creo que lo que yo más aporté en esta historia fue la buena onda y el sentido del humor, que es un poco. Yo siempre me comparo con el de la película aquella, La vida es bella. Yo era ese personaje, inconsciente, divertido, no sabes lo necesario que es en este momento. Hubieron muchos que precisaban del humor para poder seguir adelante, sin duda. y la fiesta que les prometías en Casa Pueblo, ¿cómo era eso? Esa, la fiesta que les prometí. Bueno, en aquel momento Casa Pueblo estaba muy de moda, ¿viste? Entonces todos querían ir a Casa Pueblo, pero bueno, éramos todos chicos, digo, o sea y siempre les prometía. Y lo gracioso es que si me peleaba con alguno por alguna razón, lo desinvitaba. Y era un dolor en el medio de la cordillera que decía, no te llevo. Entonces hacían conspiraciones, che, tratá de arreglarme esto con Carlitos, porque yo no me quiero perder la fiesta. Fíjate vos la ilusión y lo naif que éramos nosotros. Yo creo que no pensábamos bien tampoco, ¿no? Yo creo que estábamos a una altura, 4.000 metros de altura, que no te deja pensar bien. Pero bueno, o un mecanismo de defensa del ser humano.
¿Vos creés que también le da, ¿no? Esa inconsciencia de los adolescentes, de la No te quepa lejanía que tienen de la muerte. Mira, yo tengo un cuento que todavía no lo puedo incorporar en las conferencias porque no sé cómo decirlo. Cuando se cae el avión, en el medio del desastre, fíjate vos la pregunta que yo le hago a Roberto Canessa, que estaba saliendo entre los fierros y yo lo mismo. Digo, che, Roberto, ¿esto es lo que se llama un desastre? Mirá la pregunta que le hago yo. O sea, yo no sabía ni lo que era un desastre. Che, ¿a esto es lo que le llaman un desastre? Imagínate la ingenuidad, imagínate lo niño que era de preguntarle, che, ¿esto es un desastre? Y A lo que la respuesta fue sí, claramente. Bueno, obvio, pero él porque estaba más maduro que yo, pero yo tenía que definir la palabra desastre. Yo no sabía lo que era un desastre. ¿Vos crees que esta capacidad que encontraron está en todos los seres humanos? ¿La tenemos todos adentro? ¿Hay sociedades? ¿Hay determinadas características de la persona que hacen que salga, que pueda salir y otras no lo tienen? ¿Qué opinas de Yo eso? creo que, a ver, yo creo firmemente que no es un mérito ni de uruguayos, es un mérito del ser humano y creo firmemente que una de las cosas que nos salvó es haber sido todos conocidos entre nosotros, más o menos, que teníamos los mismos objetivos, con la misma religión. Creo que si hubiera sido un avión de líneas, yo creo que se mueren todos porque cada cual hubiera luchado para su lado, que veníamos también de un país que las cosas se definen por mayoría, muy democrático. Creo que todas esas cosas ayudaron en la historia nuestra. Y naturalmente la inconsciencia de la juventud, porque nosotros asumimos riesgos que ahora, yo estuve en los Andes hace 2 años con mis 2 hijos y 4 nietos, y realmente yo no podía entender lo que habíamos pasado, te soy honesto. Mi hija me decía, papá, yo no te creo que vos estuviste acá. Y le digo, sí, 70 días. contame cómo fue Eh, volver. ¿Cuántas veces eh, volviste? No, volví 3 veces a los Andes, 3 veces. Una vez volvimos 11 de los sobrevivientes, la segunda vez volví con National Geographic, que estaban haciendo un documental, éramos 4, y ahora volví con mis hijos y con mis nietos y como 100 personas más. Pero claro, una de las cosas que me dolió más es que yo no podía ejercer mi mecanismo de defensa del humor contando con mi familia, no podía ser el payaso, no podía hacer nada. Y al no tener ese mecanismo fue muy doloroso. Se respira mucho dolor en el lugar que estuvimos nosotros, la verdad, mucho dolor. ¿Tus hijos, tus nietos valoran esta historia como la valoramos los de afuera? O sea, ¿cómo fue ir Y transmitiendo? viste que cuando te acostumbras, mi hija al principio me ayudó con las conferencias, o sea que la van viviendo, los hijos te la valoran más porque los amigos quieren conocerte, mi hijo que vive en Buenos Aires, todos los amigos de él me admiran, esa cosa absurda que te admiren por haber vivido esto, pero ellos un poco como que la viven con naturalidad, viste, no. Es más, a mí me daba mucha rabia cuando fui a dar una conferencia que estaba aquella famosa gimnasta Nadia Comaneci, ¿te acordás que había ganado todas las Olimpiadas, la rumana? Y estaba Valladares, que era un tipo que había estado preso en Cuba durante 20 años en la misma celda. Y mi hija empezó a admirarla, a Nadia Comaneci, y no a mí. Yo digo, pero ¿cómo? ¿No me das bola? Digo, y es típico de los hijos. Los hijos, me pasa la hija de Carla Willow, que es la primer mujer que escaló el Everest, es fanática mía. Son cosas que no la... Bueno, hoy lo estaba escuchando, que el hijo de Ronaldo es fanático de Messi, viste que es así, la vida es así. Los hijos son ingratos. ¿Son Los ingratos hijos o son todos gratos? son ¿Qué sé yo? ingratos. ¿Qué sé yo? ¿El destino, crees en el destino? Tenías, digo, lo que sos Bueno, hoy. algo tengo que creer porque, bueno, a mí me pasó que cambié el asiento 2 minutos antes del accidente, digo, y yo me salvé y él se murió, o sea que eso es parte del destino. Yo creo que la suerte es el cuidado de los detalles. Nosotros fuimos muy detallistas en todo lo que hicimos y eso nos dio un resultado brillante, pero podíamos haber muerto todos, digo también, digo, y otra de las cosas que aprendí es a vivir el estado de presente. La sucesión de presentes te da un excelente resultado, pero vivíamos el día, un día a la vez. Tanto es que el libro nuestro Viven se iba a llamar, Canessa proponía que se llamara Tal vez mañana, porque nosotros hicimos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana.
Es unas frases tremendas, ¿sí? Para levantar. Maru. ¿Qué te quedás de los Andes? ¿Qué te dejó? Me dejó conocerme, me dejó darme cuenta de que podía servir para algo, me quedaron cosas como la solidaridad, la generosidad por el otro, pelear por el otro, que eso son cosas que son muy positivas, el haber conocido un Dios diferente, una lucha en común, me dejó una cantidad de cosas, una cantidad de cosas. Me dejó poder valorar las pequeñas, grandes cosas, el agradecimiento, creo que gracias es una de las palabras que yo tengo que utilizar, tengo y utilizo todos los días de mi vida, porque bueno, me dio una nueva oportunidad diferente, con más claridad, y bueno, creo que es una historia maravillosa del ser humano. Y que haya sido yo el protagonista, y no por mérito mío, por mérito de que me tocó. Digo, pero te podía haber tocado a ti, ¿eh? No era... Pero bueno, cuando la gente viene, te admira, te vienen, te viajan de Europa para conocerte, digo, yo no puedo creer. Había una chica de Río Gallegos, por ejemplo, que se tomó un ómnibus para verme a mí en Punta del Este, 36 horas para saludarme. Que todavía que cuando sabíamos que venía, se supone que nos íbamos a encontrar en la playa, y le hicimos la broma de que yo me había ido a dar una conferencia. La chica se quería matar, pero oye, 36 horas, yo no me muevo para saludar a alguien. Te soy honesto, no me muevo. Viste que los seres humanos igual somos jodidos y a veces nos olvidamos de las cosas, ¿no? Durante toda tu vida fuiste así agradecido con... No, básicamente después de los Andes, y básicamente sobre todo después de mi historia de recuperación de drogas y de alcohol, porque ahí sí que se me la pasé negras, ¿eh? Te lo digo, me la pasé durísimo. Esa fue muy dura. ¿Hiciste Como terapia? historia, ¿eh? ¿Hiciste Sí, terapia? terapia, sí, pero sí, curiosamente terapia, pero nunca por los Andes, digo, fui por otras cosas, digo, como decía uno de los famosos psicólogos uruguayos, el doctor Mendilarzu, que mi madre me llevó a verlo porque quería ver a ver cómo había quedado el nene, y Mendilarzu dijo, Carlitos tiene un carnet de salud mental aprobado, porque realmente después de vivir esta historia, vos ves los veteranos de guerra, cómo quedan y todo eso, nosotros vivimos una historia, también te diría que es una de las historias más dramáticas de la humanidad, y Sí. sin embargo estamos todos razonablemente bien, digo, Se creo que lo siguen estamos cruzando, bien. ¿no? ¿Se siguen ¿Eh? viendo? ¿Cómo? ¿Se siguen viendo? ¿Se siguen Sí, obvio, sí, 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 hace 2 semanas vinieron 8 de los sobrevivientes, vinieron a comer acá a casa, pero nos vemos, o sea que Montevideo es muy chico, y Carrasco, donde vivimos todos también, o sea que nos vemos en el supermercado, digo, pero no somos íntimos amigos como la gente se piensa. Tenemos la misma relación que tú tenés con tus compañeras de clase, digo, con algunos sos amigos, con otros menos, y bueno, la vida continuó y cada cual hizo su familia y seguimos adelante. y cada Lo que tanto es verdad te lo que es juntás? verdad que todos los proyectos que han habido, libros, películas, documentales, en eso siempre estamos juntos, a pesar de que hay una interna complicada, que es otra historia, pero bueno, siempre fue de unidad. Nosotros, fíjate vos la historia de los mineros, por ejemplo, que están todos desunidos. Nosotros seguimos unidos. Nuestra historia tiene un valor de unidad aún en la distancia. O sea, el trabajo en equipo siguió por siempre. Ahora se está haciendo una mega película de los Andes que la está dirigiendo ni más ni menos que Bayona, que es el que hizo la película aquella Lo Imposible. ¿Te acordás la película del tsunami? Con Sí. Ewan McGregor y Naomi Watts, que fue espectacular. Si no la viste, vela porque es espectacular. Él es un fanático de estas historias, hizo la película del tsunami y, y les dio a todos los que actuaban en esa película el libro nuestro, La Sociedad de la Nieve, y ahora empezó a hacer esta película que se va a estrenar en el 2022. Está filmando ahora el Señor de los Anillos en Nueva Zelanda y se viene acá al Uruguay a empezar a filmar la película nuestra. Están en el casting para quién son los actores en alguna de las películas. ¿Quién? Eligen No, bueno, quiénes van a interpretarlos. no, quieren que sean actores uruguayos y argentinos. O sea, que quieren la parte latina, la quiere poner Bayona de cualquier manera. Porque en la película Viven pusieron actores como Ethan Hawke o como John Malkovich, que hace de mí, que son actores que son de otro cardumen, digamos. Ellos quieren mantener la parte latina presente.
presente. Después de haber coqueteado con la muerte tan cerca, ¿no? En ese accidente y en todo eso, ¿tenés miedo a morirte? ¿Cuál es tu relación con la muerte? Y le tengo mucha rabia, a la muerte le tengo mucha rabia, porque la muerte te corta proyectos, ¿viste? Yo conviví con la muerte. Podía ser el próximo, ¿viste? 29 muertos. Nosotros vivimos 70 días con 29 muertos a 2 metros de distancia. Y sabía que podía ser el próximo, pero yo ahora a la muerte le tengo rabia. Pues tengo todavía muchas ganas por eso te digo que me la pasé mal al principio de la pandemia, porque bueno, la muerte es algo que te corta proyectos, te corta, y tengo ganas de estar un ratito más por acá. La verdad que tengo ganas. Disfruto mucho lo que hago, disfruto mucho compartir esta historia, disfruto mucho una conferencia, que la conferencia es como un partido de tenis. Si juegan bien del otro lado, vos jugás mejor. Es así como funciona. Y veo que la gente se prende. Nunca nadie se me durmió en una conferencia. El día que se duerma alguien, yo dije ese día dejo de dar conferencias. Porque siempre me pareció que era un tema muy aburrido. Las conferencias en sí mismo, el conferencista me parece un plomo, ya por naturaleza. Y me tocó a mí, toda mi vida lo pensé así. Y me tocó a mí estar en ese papel y realmente lo disfruto. Realmente lo disfruto. Cambiaron, a ver, en el contexto de pandemia que las estás dando así, porque antes viajabas claramente, cambió en algo la conferencia, la charla que das No, este no, cambió que es un poco más corta, no puede durar más de una hora, viste que la gente no se banca más tiempo. Yo la centralicé en la lucha contra el no, un poco lo que hablé con ustedes, porque en realidad la vida es una lucha contra el no, y bueno, yo creo que hay que levantarse. Yo digo que no importa cuántas veces te caes, lo que sí importa es cuántas veces te levantás. Y bueno, nosotros fue continuamente caer y continuamente levantarnos. Siempre hay que levantarse una vez más de las que te caes. Y bueno, creo que en ese sentido cambió, bueno, al ser la lucha contra el no, es un poco lo que quieren también mensajear a sus empresas, toda esta lucha de la incertidumbre y todo eso, y bueno, y comparativamente, pero yo cuando llegué al día 70, que fui a Intratables por Zoom, yo decía, qué increíble, llegamos al día 70 como nosotros, y ahora ustedes están en el día 150 o 160, es una cosa que ya han duplicado lo que tuvimos nosotros. Bueno, igual bueno, me parece que son situaciones que no sé si se pueden comparar. Yo no sé si me atrevería a compararlo. Yo estoy con una estufa al lado en mi casa, con Bueno, por eso te digo que a veces nos quejamos de estas cosas que en realidad es mucho más cómodo. Nosotros estábamos a 25 bajo cero, con 29 muertos alrededor, 4.200 metros de altura, sin recursos, sin comida, sin nada. Ahora estás con Netflix, con WhatsApp, con calor, con todo y en tu casa, qué sé yo, digo. Pero por eso, pero sirve para referenciar lo que nosotros vivimos con lo que se está viviendo ahora. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo sería tu vida hoy sin los Andes? Sería, como le contesté a Jorge Rial un día, me dijo, ¿tú quién serías sin los Andes? Y yo le digo, yo sería un gran pelotudo. Así le contesté. Porque no me hubiera dado cuenta, no sabía por dónde iba la vida. Mi padre me dio todo, que no fue buena cosa. Nos malcrió con tal de él seguir con su arte y bueno, nos dio todo, él hacía las cosas y entonces nunca te das cuenta de de los recursos que vos tenés. Lo peor es que yo hago lo mismo con mis hijos, yo les doy todo. Mi lema en casa es que hay que pasársela bien. Y digo, pero creo que estoy haciendo las cosas mal, te soy honesto. Marianela tiene una anécdota con tu papá. Yo lo conocía. ¿Marilena qué? Yo lo conocí a tu viejo, que en una anécdota en un accidente lo conocí. Muy bizarra, aparte, es la anécdota. ¿Sí? Yo trabajo hace muchos años en Recoleta, y Sí. una vez iba con mi auto buscando lugar para estacionar, hice una muy mala maniobra y choqué una camioneta divina, se baja un señor divino, un artista plástico argentino, Daniel Botero. Sí, hombre, lo conozco, lo adoro, Daniel. Le destruí la puerta de la camioneta. Bueno, Le voy a decir. fuimos a estacionar. Daniel no estaba enojado porque yo lo había chocado, pero sí por el despelote que le generaba porque al otro día se iba a Nueva York. Claro, porque él vive en Miami. Sí, él vive en Miami. Fuimos a estacionar y cuando volvíamos, Daniel me decía, ay, tengo que hacer los trámites que tengo que hacer. Nos encontramos con tu viejo, a quien yo siempre admiré mucho. Y nos saludamos, me presentó y nos quedamos charlando en Ayacucho y Quintana con tu papá.
Y yo estaba en la gloria, y cuando terminó la charla, Daniel me dijo, bueno, gracias a este accidente me encontré con mi amigo que de otra manera no me podría haber encontrado. Cuando vuelvo, si tengo tiempo, te aviso y arreglo el auto. Sí. Y ahí lo conocí a tu viejo, ¿no? En un momento accidentado. El viejo era fantástico y adoraba la calle Ayacucho y Quintana, adoraba, tanto que tenía un apartamento ahí en Ayacucho y Quintana. No sé, bueno, no vamos a robarte más tiempo, ha sido una charla preciosa. Un mensaje así para el público. Te dije El que no me programa lo gustan ven desde todos lados. En Argentina vamos muchos días sí, de encierro. General, en términos de pandemia. No me gustan los mensajes, como te dije, me parece que son patrimonio de la arrogancia y a mí Dios me enseñó de que el camino era por el lado de la humildad, que es la gran palabra que tiene esta historia. Para mí actitud y humildad y son dos palabras que van de la mano. Pero lo único que puedo decir como mensaje es repetir la frase de San Francisco, empezar haciendo lo necesario, luego lo que es posible y terminamos haciendo lo imposible. Sin duda que es así, es cumplir con el proceso. Igual el mensaje, sí, el de la no arrogancia fue maravilloso, en principio, ¿sí? Chicas, Maru, gracias. las redes, porque ahora vamos a pasar redes, a ver cómo te pueden contactar. Maru, esto es tuyo siempre. Nuestras redes son @reinventadosok, en Facebook, en Instagram, Bla en Vivo, la página de la radio, Facebook, YouTube, para ver todos los programas y toda la programación de la radio. Después me pasás todo. Bueno, si quieren contactarme a mí, carlitospaez.com, en la página mía web. Perfecto. Y @carlitospaez de Twitter. Ahí es donde la gente puede gestionar las charlas. Gestionar las charlas y sobre todo preguntarme cosas. Digo, la gente, todos quieren saber algo, y digo, es el contacto que tengo, o @Carlitos Páez, o en Instagram, Carlitos Páez. Ahí también por el libro pueden, sí. por el libro. Ahora pusimos todo abajo, el editor lo pone todo abajo. Buenísimo. ¿Tenés vínculo con la gente por redes y eso? ¿Te gusta? Sí, no tanto. Ahora puse a una nieta mía que se está ocupando, que le pago un sueldo para que se ocupe, y nada, está encantada. Me sube una cantidad de cosas que yo ni me imaginaba, pues los chicos tienen una imaginación y suben cosas. A uno le da como vergüenza, como cosa, qué sé yo. Somos de otra época. Y tienen paciencia también. Tienen paciencia, no, y tienen ocurrencia. Naturalmente. Tienen ocurrencia. Carlos, un placer escucharte. Un gusto. Chicas, les Gracias mando un beso enorme. Nos superponemos, este es el problema del Zoom. Gracias por haber aceptado la invitación, ¿sí? Gracias, chicas. Suerte. Gracias. Buena semana.